Escuché la voz de mi hermana fallecida en el bosque. No era ella. Hace 2 años heredé una vieja casa en Vermont cuando mis padres murieron en un accidente. Yo soy el único de la familia que queda, así que no había nadie más para encargarse. Es una propiedad antigua, construida por mi tatarabuelo en 1893, rodeada por bosques de arces y pinos que siempre parecieron demasiado densos. Hermosa, sí, pero solitaria. La típica casa que te imaginas en una historia gótica. Madera oscura, techos altos, un reloj de péndulo que hace más ruido del que debería. Al principio pensé que sería bueno. Un lugar tranquilo para comenzar de nuevo, dejar atrás todo lo malo, ordenar el duelo. Pero el silencio de esta casa no es pacífico. Es un silencio que pesa. Que escucha. La primera vez que noté algo extraño fue hace unas semanas, aunque en ese momento lo achaqué al cansancio y al aislamiento. Dormía mal y empecé a tener pesadillas recurrentes con mi hermana menor, Sarah, que murió cuando éramos niños. Siempre era el mismo sueño, ella corría entre los árboles del bosque con su vestido amarillo de verano, riendo y llamándome, como solíamos hacer cuando jugábamos a las escondidas. Pero su voz se iba apagando, como si el viento se la llevara antes de que pudiera entenderla del todo. Y lo peor era al despertar, por unos segundos, seguía oyendo su voz, tenue, como si viniera desde las paredes mismas de la casa. A veces incluso me levantaba creyendo escuchar sus pasos en el pasillo. Al principio pensé que eran simples restos de sueños, recuerdos atrapados en mi cabeza. Pero cada noche los sueños se volvían más claros, y algo en ellos cambiaba. Sarah dejaba de correr. Se quedaba quieta entre los árboles, mirándome, intentando decir algo que no alcanzaba a oír. Y entonces empecé a notar otra presencia en el fondo, algo que no era parte del recuerdo. Algo alto, inmóvil, que me observaba desde la oscuridad del bosque con un silencio demasiado denso. Fue ahí cuando comencé a preguntarme si realmente solo estaba soñando. Pensé que era mi cerebro pasándome factura. No había dormido bien en meses. Me convencí de que era estrés. Hasta que una noche, a las 2:13 de la mañana, su voz no desapareció cuando desperté. Estaba dormido cuando escuché mi nombre. Matt. No un grito. Un susurro suave, justo debajo del sonido del viento. Me senté en la cama y miré el reloj, 2:13, en números rojos que parecían brillar más de lo normal. Abrí la ventana. Estaba oscuro, la luna cubierta de nubes, el bosque parecía más denso. Y entonces la oí otra vez. Matt, por favor. Era su voz. Pero no sonaba como en los recuerdos. Había algo roto en ella. Algo desesperado. Bajé a la cocina y miré por la ventana. Vi movimiento entre los árboles. No como el de un ciervo o un zorro. Era algo que se movía con conciencia. Vi una figura alta, delgada, más alta de lo que debería ser una persona, con movimientos extraños, como si sus articulaciones estuvieran mal puestas. Y entonces escuché la voz de Sarah desde 2 direcciones distintas. Una desde lo profundo del bosque, otra, más cerca. Ahí fue cuando sentí por primera vez el miedo visceral. No el tipo de miedo que tienes en una película. Este era físico. Sentí que algo me observaba, que si abría la puerta, no saldría con vida. Esa fue la primera noche. La segunda noche, las voces empezaron más temprano. Ya no era solo Sarah. Escuché la voz de mi padre, muerto hace una década por cáncer. Llamándome desde la oscuridad, con la tos que tenía en sus últimos días. Luego escuché a mi abuela, diciendo que tenía frío, que por favor la dejara entrar. Todas esas voces, desde el bosque. Agarré una linterna potente y la apunté hacia los árboles. Lo que vi no lo voy a olvidar nunca. Docenas de pares de ojos, todos a la misma altura, fijos en mí. No había ruido. No insectos. No animales. Solo silencio. Y las ramas rozando la casa como si quisieran entrar. Esa noche no dormí. No podía. Me senté en el pasillo con un cuchillo de cocina. Como si eso sirviera de algo.
La tercera noche, las voces ya no venían del bosque. Venían de dentro de la casa. Escuché a Sarah llorando en el salón. Escuché los pasos de mi padre en el piso de arriba. El olor a tierra húmeda impregnaba las paredes, los muebles, la ropa. Algo se había colado dentro. Me encerré en el baño. A las 2:03 exactas, las voces empezaron a suplicar. Luego a amenazar. Luego a burlarse. Me llamaban desde el sótano, desde el techo, desde las paredes. Una de ellas era mi propia voz, preguntándome por qué no los dejaba entrar. Ese fue el punto en que supe que esto no era psicológico. Al día siguiente fui a visitar al viejo Jeremiah, un vecino ermitaño que vive al otro lado del bosque. Caminé las 3 millas como si el mismísimo diablo me pisara los talones. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó pálido. Me dijo que su abuelo le habló de los que susurran. Entidades que habitan el bosque desde antes de que Vermont fuera colonizado. Dicen que pueden adoptar la voz y forma de tus seres queridos fallecidos, que se alimentan del dolor humano como las abejas de la miel. Siempre eligen a los que están rotos por dentro, me dijo. Y tenía razón. Yo aún no había superado ninguna de esas muertes. Me dio una campana de plata, y me advirtió. Puedes ahuyentarlos, pero solo 3 veces. Luego aprenderán a resistirla. Ya la usé 2 veces.